Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida al webinar ¿Cómo los controladores de temperatura para colada caliente pueden influir positivamente en los resultados obtenidos? Mi nombre es Natalia y seré su moderadora el día de hoy. Primero quiero agradecer la presencia de todos nuestros asistentes y el interés que tienen en este importante tema. Aprenderemos cómo afectan a la productividad los tiempos de calentamiento del molde, cómo las estrategias de calentamiento pueden reducir los tiempos de permanencia y el consumo de energía, cómo los controladores de moldes pueden ser una herramienta para minimizar los tiempos de inactividad imprevistos y cómo los controladores de molde pueden maximizar la eficacia de los ciclos de mantenimiento preventivo planificados. Hoy contamos con la presencia de un destacado experto en el campo, Felipe Reyes, quien es gerente de cuentas de Hot Runners and Controllers para Husky Technologies. Recuerden que a lo largo del webinar podrán compartir sus preguntas en la opción que se encuentra en el menú inferior. Tendremos una sesión al final de la presentación para abordar todas sus inquietudes. Sin más preámbulos, doy la palabra a Felipe para iniciar con su presentación. Felipe, adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Mucha- Muchas gracias por la presentación, Natalia. Buen día a todos los asistentes a esta plática llamada Cómo los controladores de temperatura para colada caliente pueden impactar positivamente en sus resultados finales. Les agradezco el tiempo que se están tomando por asistir. Demos inicio con la plática. Bueno, pues hablemos de los controladores de temperatura. Los controladores de molde Altanium ofrecen la plataforma más integrada de la industria para controlar desde un punto de inyección con un funcionamiento altamente preciso y sencillo del control de temperatura, hasta poder controlar servomotores y secuenciadores de compuertas de válvula. Por eso es que los llamamos nosotros ahora controladores de moldes. No solo son controladores de temperatura. Como pueden ver en el slide, nuestro producto, nuestros controladores son la línea Altanium. Tenemos tres modelos, desde el Neo 5, Delta 5 y Matrix 5. ¿Qué diferencia hay entre ellos? En funcionalidad, en cuanto al control de temperatura, tienen las mismas funciones. El tamaño, es el que varía y también en el que a partir del Delta 5 y el Matrix 5 podemos controlar en el caso del Delta 5, pues en nuestro control Ultra Sync E, que es una colada caliente que es accionada o las válvulas son accionadas por un servomotor en aplicaciones muy especiales en las cuales tenemos que tener un control preciso en el movimiento de las válvulas o de las agujas, en el cual todas deben de cerrar al mismo tiempo. Bueno, tenemos nuestro servocontrolador que controla nuestra colada caliente también por medio de un servomotor, teniendo o pudiendo manipular lo que es la velocidad de cierre, presión, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro controlador Neo 5 es de pantalla, todos son pantalla táctil a color con 10.1 pulgadas y podemos controlar hasta 48 zonas. El Delta 5 hasta 128 zonas con una pantalla de 15.6 pulgadas y el Matrix 5 en el cual podemos controlar hasta 254 zonas de control. Nuestra pantalla es de 22 pulgadas y bueno, como ven, no tenemos límites en el control de la temperatura en cuanto a zonas y si hubiera alguna propuesta adicional o algún caso especial, estamos dispuestos a revisarlo con ustedes. En nuestros controladores de temperatura, ahora, bueno, tenemos disponible nuestra tecnología ART 2.0, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, en el cual nos brinda un control rápido, preciso, exacto y repetible. Bueno, pues vamos a ver un poco de la agenda, qué es lo que vamos a ver durante esta plática. Vamos a tener una introducción, vamos a ver qué es la productividad y cómo un controlador de temperatura inteligente puede ayudarnos en la productividad. Los tiempos de inactividad programados, que son los tiempos de mantenimiento preventivo, como también nos puede ayudar un controlador de temperatura para los tiempos de inactividad no programados, los cuales son los correctivos. Y bueno, pues vamos a ver un resumen y al final preguntas de la audiencia. Bueno, pues iniciemos en la materia. La situación económica afecta los resultados de la industria de inyección por moldeo. En este caso, los moldeadores están sometidos
a una presión constante y no nada más los moldeadores, ¿no? Debido a la situación económica que tenemos, pues toda la industria para mantener bajos costos y conservar la rentabilidad. Las condiciones económicas actuales han amplificado esta presión, como lo pueden ser la escasez de mano de obra, interrupciones de cadena de suministro, como lo que pasó en años anteriores con el tema del COVID y el aumento de la inflación, que también pues no tenemos nosotros influencia en esto. Entonces, estos factores que acabo de mencionar han complicado los resultados y han hecho que los moldeadores o toda industria hagan todo lo posible para compensar este impacto. Los controladores de temperatura de colada caliente puedan ayudarnos a compensar el impacto en estos resultados finales. Me preguntarán cómo, bueno, pues lo veremos más adelante cómo un controlador de temperatura nos puede apoyar en este sentido. Veamos cómo los controladores de temperatura de colada caliente pueden influir positivamente en sus resultados finales. Los controladores de temperatura de colada caliente pueden pasar desapercibidos al considerar formas de mejorar sus resultados finales. Muchas veces los moldeadores toman muy en cuenta el tener un molde confiable, una máquina confiable, equipos periféricos confiables, pero no tomamos muchas veces en cuenta cuál es el impacto que puede tener un controlador de temperatura, cómo nos puede ayudar. Al final de cuentas, es el último punto antes de inyectar la pieza, el último punto de control, el cual debemos de tenerlo. Valga la redundancia, controlado el proceso, el que nos da una ventana de proceso, el que nos da la calidad al final de cuentas. Entonces, muchas veces no tomamos en cuenta o dejamos a un lado el elegir un buen controlador de temperatura para nuestra aplicación. Además, la percepción es que la mayoría o la percepción que se tiene a nivel general es que la mayoría de los controladores de temperatura no tienen diferencia entre sí, ¿no? Lo que es falso. Hay muchas diferencias en lo cual vamos a verlo a través de esta plática que nos ayudarán a poder mantener un control de nuestra temperatura y al final de cuentas, una calidad de nuestras piezas. Esta presentación explorará las diferencias en el rendimiento y funcionalidad de un controlador de temperatura y estas cómo pueden afectar la rentabilidad de su empresa. También servirá como guía para determinar en qué tecnología de control de temperatura de colada caliente ustedes pueden invertir, ¿no? Les vamos a dar las opciones para que ustedes vean las ventajas que un controlador de temperatura de buena calidad y con todas las funciones les puede apoyar en todo su proceso. Las áreas de interés para mejorar la rentabilidad, obviamente es la productividad, el producir más piezas y el reducir el consumo de energía, ¿no? Todos andamos buscando esto o en las empresas se busca la productividad. El tiempo de inactividad programado, que son los mantenimientos preventivos, ¿cómo es que nuestro controlador de temperatura nos puede apoyar en un mantenimiento preventivo, en cómo validar que el mantenimiento preventivo de una colada caliente es exitoso y que pueda subir directamente a máquina sin ningún problema y con todo el respaldo de haber revisado con un controlador de temperatura confiable que todo está dentro de parámetros. Y bueno, también como dentro del tiempo no programado, que son los correctivos, como también nuestro controlador de temperatura nos puede apoyar para continuar trabajando y no bajar en ese momento la colada caliente o indicarnos también que sí es necesario que se baje en ese momento para no provocar algún daño adicional o un daño mayor en la colada caliente. Bueno, vamos a ver la productividad mejorando la rentabilidad. En una empresa se considera o una empresa se considera rentable cuando genera la suficiente utilidad o beneficios. Es decir, cuando sus ingresos son mayores a sus gastos y por ende, entre más alta sea esta diferencia, entre mayor sean los ingresos que los gastos, pues la empresa es más rentable. Vamos a ver el control de temperatura en las coladas calientes. La mayoría de los controladores de temperatura para coladas calientes son controladores PID o controladores proporcional, integral y derivativo, perdón. Este es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación
permite regular en este caso la temperatura. Se puede ocupar para diferentes aplicaciones, pero en este caso lo ocupamos para la temperatura. ¿Qué son? Son algoritmos PID. ¿Qué es un algoritmo PID? Usa el error actual, el error pasado y hace una predicción del futuro para poder calcular el resultado de salida adecuada. Esto se hace ajustando el término de ganancia en cada sección de PID, lo que se denomina sintonización del controlador. Y estos valores PID son muy importantes porque en realidad estos valores nos darán el control preciso y exacto de la temperatura. Dependiendo de estos valores va a ser la calidad en la salida que tengamos o el control que tengamos de temperatura en nuestra colada caliente. Ajuste de PID, deje que el controlador haga el trabajo. El ajuste manual de PID que algunos controladores lo ocupan requiere conocimientos y experiencia que no son habituales en la industria del plástico. Y como dijimos, estos valores de PID nos van a dar la certeza o el resultado de que nuestra colada caliente va a tener un control exacto de la temperatura. Por este motivo, los controladores de temperatura de colada caliente deben de incluir ajuste, ¿no? En este sentido, los aspectos críticos para una rutina de autoajuste deben de ser o deben de cumplirse de que debe ser fácil, debe de requerir una configuración mínima o nula por parte del operario, debe de ser rápido. El proceso de ajuste debe de realizarse en menos de 10 minutos. Un buen controlador de temperatura nos debe dar esta función y debe de ser preciso, ¿no? Como mínimo debe de controlar todas las zonas entre más o menos 0.5 grados centígrados, que esto es lo que nos garantiza la calidad de nuestros productos finales. Veamos el ajuste PID, el efecto sobre el tiempo de calentamiento. Aquí tenemos tres formas de tipo de calentamiento que mostramos aquí en las gráficas. Del lado izquierdo, el subamortiguado, el cual es un calentamiento agresivo, perdón, calentamiento agresivo. La característica es que, bueno, va a ser un calentamiento corto, pero al ser agresivo va a tener picos y valles muy pronunciados, en lo cual la estabilización de la temperatura pues va a ser largo. Vamos a tener un sobreamortiguado en el cual el calentamiento es muy suave y obviamente la estabilización pues va a ser más rápida, pero también jugamos con el tiempo. El tiempo lo veremos un poco más adelante, es algo muy importante en nuestros arranques, debido a que es producir más piezas. El óptimo, el que ocupamos nosotros en nuestros controladores de temperatura, es un calentamiento semiagresivo. Aplica toda la potencia al calentador con cierta amortiguación. Esto hace, o con esto obtenemos un menor tiempo de calentamiento con un periodo de estabilización mínimo. Entonces, con este tipo de calentamiento, pues ganamos tiempo o hacemos un arranque más rápido en el cual podremos producir más piezas. Y hacemos una comparación de controladores, un controlador modular contra un controlador integrado. Bueno, vemos ahí todas las ventajas o todas las opciones que podemos tener con un controlador integrado en el cual pues tenemos ajustes de múltiples parámetros, diferentes estrategias de calentamiento, lo que veremos a lo largo de esta plática, cómo podemos calentar nuestra colada caliente y que nos puede apoyar a mantenerla o a protegerla. Lo veremos más adelante. Un diagnóstico de la colada caliente, lo cual un control modular nunca nos los dará. La protección de las resistencias, cómo es que un controlador nos puede apoyar a proteger nuestras resistencias. La protección de nuestra colada también. Acceso táctil a todas las zonas y un tamaño compacto, ¿no? Todas las ventajas que nos da un controlador de temperatura integrado. Ofrecer un control óptimo de temperatura con más opciones de ajuste automático durante el tiempo de calentamiento. Como les comenté con anterioridad, la mayoría de los controladores de temperatura son controladores PID, pero
¿por qué la mayoría de los controladores, si ocupan esta misma tecnología, no logran ajustar eficazmente las temperaturas de las coladas calientes? Bueno, pues la respuesta está justamente en eso, ¿no? En el ajuste de parámetros PID. Como podemos ver allí en el diagrama, en el del lado izquierdo, hay conjuntos fijos de valores PID que se clasifican en categorías, en este caso que es rápido, medio y lento, lo que limita gravemente los resultados de ajuste disponibles que el controlador puede tomar o puede elegir. Por el contrario, del lado derecho, nuestro controlador Autonium proporciona valores de PID ajustables individualmente para que la rutina de autoajuste pueda seleccionarlos, lo que aumenta o lo que aumentará significativamente las posibilidades de llegar a un resultado óptimo. Nosotros manejamos un algoritmo de control el cual brinda más de 16.5 millones posibles de resultados de autoajuste. De, Desde esta perspectiva, tiene sentido cómo el enfoque de parámetros múltiples es la diferencia entre un proceso de calentamiento, como lo vimos, subamortiguado o sobreamortiguado contra el óptimo, lo cual pues, nos permite fabricar piezas o iniciar el arranque del molde lo más rápido posible, ¿no? Nosotros ofrecemos con este algoritmo, con nuestra tecnología, ofrecemos más de 16.5 millones de resultados de autoajuste, lo cual al final de cuentas nos da los resultados o la estabilidad en el control de la temperatura. Realizamos pruebas comparativas con tres soluciones de control de coladas calientes líderes del sector, las cuales revelaron que nuestro controlador de temperatura Altanium ofrece el mejor rendimiento. Bueno, revisamos ahí resultados de autoajuste, tiempos de calentamiento, eficiencia energética, herramientas de diagnóstico y herramientas de recuperación de fallas, en las cuales pues, nuestro controlador de temperatura está en el nivel óptimo, el mejor controlador de temperatura con todas estas ramas y con estas capacidades, ¿no? El rendimiento inmediato, ¿por qué es importante el rendimiento inmediato? O la mayoría de los moldeadores, perdón, utiliza el controlador con los ajustes de fábrica, porque es la forma más fácil y rápida de integrar el controlador a la operación. Como lo comentábamos, ¿no? Es difícil el que alguien tenga el expertise de poder hacer un ajuste PID manualmente. Entonces, idealmente los ajustes de fábrica de un controlador proporcionan el mejor rendimiento para la mayoría de las aplicaciones. Y esto, bueno, está basado en la experiencia y los conocimientos del fabricante, ¿no? Al modificar los ajustes de fábrica, o sí se pueden modificar los ajustes de fábrica, esto solamente es necesario cuando en aplicaciones muy específicas en las cuales el cliente necesite monitorear o tenga que limitar ciertas condiciones para su producto. Son condiciones muy específicas, no se recomienda en este sentido, nosotros los apoyamos cuando tienen este problema con la experiencia que tenemos como diseñadores y como fabricadores de controladores de temperatura. No se les recomienda al cliente que lo haga él directamente porque, como les comento, al final los valores PID o el tuning de todos estos valores nos da los resultados óptimos en la salida o en el control de la temperatura a las coladas calientes. Bueno, ahora veamos el arranque del molde, el tiempo de calentamiento y la estabilización. Son muy importantes estos dos conceptos porque la suma de ambos nos dará la pauta para poder iniciar a inyectar piezas. Entre mayor tiempo de calentamiento y estabilización tengamos durante cada arranque, pues nos va a indicar que produciremos menos piezas, ¿no? Tendremos tiempos muertos en los cuales no estaremos produciendo piezas, lo que nos hace pues, ineficientes en este sentido. Hicimos una comparación del tipo de calentamiento
En esta comparación prueba que no todos los controladores, lo que dijimos, no todos los controladores son iguales. Comparamos nuestro controlador Altanium contra el controlador número 3, el controlador del mercado, en el cual el calentamiento, el calentamiento más la estabilización, la hicimos con un 42% más rápido que el controlador 3, es decir, esta operación se hizo en 30 minutos con el controlador Altanium y en el controlador número 3 con 52 minutos. Ahí tenemos, bueno, la diferencia del 42%. Con un mismo molde, esta prueba se realizó en el mismo molde, la misma resina, la misma configuración de proceso y las mismas condiciones. El tiempo de calentamiento y estabilización, ¿cómo podemos cuantificar este tiempo? Esto se hace mediante una calculadora de retorno de inversión. Este cálculo de retorno de inversión se basa obviamente en la diferencia del tiempo de calentamiento y estabilización entre ambos controladores. En este caso, la diferencia fue de 22 minutos. Estamos estimando o haciendo un cálculo en el cual estamos generando por esos 22 minutos o produciendo un poco más de 2.700 piezas por arranque. Es una de las ventajas que nos da nuestro controlador de temperatura. Aquí lo estamos plasmando en un cálculo de retorno de inversión, en un cálculo práctico, en un molde médico de 32 cavidades, en la cual el peso es de 0.65 gramos. Estamos asumiendo el costo de la resina en $2 por libra, la duración o el tiempo de ciclo en 13 segundos, perdón, y obviamente, bueno, la diferencia, ¿no? En calentamiento y estabilización del controlador, nuestro controlador de temperatura contra el controlador 3, que tenemos la diferencia de 22 minutos y la ganancia por pieza es de $0.633. Al hacer el estudio, al revisar y asumir que hay un arranque por semana, bueno, al final de cuentas vemos que se producen 11.971 piezas más, con un beneficio mensual de $757 y un beneficio anual de un poco más de $9.000, con el simple hecho del arranque, ¿no? de este tiempo de calentamiento y de estabilización entre ambos controladores de temperatura, asumiendo que solamente vamos a tener un arranque a la semana. Otro punto importante es el tiempo de vida de las resistencias de la colada caliente. Cómo nuestro controlador de temperatura puede ayudar a mantener este tiempo de vida de las resistencias. De la entrega de potencia a las resistencias debe de ser suave y constante. No quiere decir que con esto estemos haciendo cambios o a una resistencia. Los tiempos prolongados de encendido y apagado le hacen mucho daño. Los sistemas que son on-off, el 100% y el 0% le hacen mucho daño a las resistencias. Esto hace que las resistencias pierdan tiempo de vida útil. Nuestro controlador realiza una prueba de circuito al arrancar para comprobar el estado de las resistencias. Si detecta alguna falla, el controlador tomará las medidas necesarias o correctivas o alertará al operador de que no es seguro utilizar el controlador en ese momento o no es seguro suministrar potencia en ese momento a las resistencias. Nuestro controlador de temperatura, por ejemplo, inicialmente revisa que las resistencias no tengan humedad. Como saben, el dieléctrico de las resistencias es óxido de magnesio, el cual absorbe humedad cuando no está en operación. ¿Qué es lo que pasa cuando sube uno un molde a producción? El dieléctrico tiene humedad, lo cual si no tenemos el controlador de temperatura adecuado, le va a dar el 100% de la potencia sin revisar que tiene humedad y obviamente vamos a tener arcos eléctricos, lo que a lo mejor en este momento no nos dañará la resistencia, pero sí la irá debilitando y nos estará dañando su tiempo de vida. Por otro lado, nosotros tenemos la tecnología del algoritmo de ajuste ART 2.0,
que garantiza un circuito de control que suministra energía rápida y suave a todas las resistencias. Es como ayudamos a que nuestras resistencias tengan un tiempo de vida útil o el tiempo de vida útil que debe de tener. Como les comentaba, muchos de los controladores de temperatura entregan la potencia en forma on-off, lo que significa que es 100% de la potencia o 0% de la potencia, lo que afecta a las resistencias. En el caso, como les comenté anteriormente, en el caso de que tengan, por ejemplo, humedad, al darles el 100%, pues estamos generando un arco eléctrico. Si bien en ese momento probablemente no se dañe o probablemente sí, pero la estamos debilitando, le estamos quitando tiempo de vida útil a la resistencia. Bueno, aquí vamos a asumir algunas cosas. El sistema en promedio se calienta, vamos a asumir en una colada, ¿no? Este ejercicio, que se caliente una vez al día, 5 días a la semana, 50 semanas al año, lo que nos da un total de 250 arranques al año. Y el tiempo promedio de calentamiento es de 30 minutos, como lo vimos. La vida útil o la vida útil calculada de una resistencia para este sistema encendido y apagado puede variar desde 1.4 a 4.2 años de vida útil de la resistencia. Sin embargo, las resistencias están diseñadas para un tiempo de vida útil de 10 a 15 años de vida. Como conclusión, al final de cuentas, trabajando con un controlador de sistema o no, reducimos significativamente el periodo de vida de las resistencias, como lo vimos, de 1.4 a 4.2 años, lo que pues nos ocasiona o nos implica gastos. El daño en una resistencia, como lo saben, bueno, pues, nos implica gastos adicionales, tiempos muertos, tiempos si no tenemos la resistencia, de revisar, de buscar la resistencia, de desensamblar si la resistencia, por ejemplo, se encuentra en la parte lado clamp, pues tenemos que remover todo el manifold para poder instalarla y obviamente al desensamblar hay riesgos en daño de componentes, ¿no? Entonces nos metemos en un problema más grande del que debe de ser. Vemos aquí nuestra tecnología ART 2.0, que es una tecnología de razonamiento activo. Nuestros controladores de temperatura, todos nuestros modelos tienen integrada esta tecnología ART 2.0, en la cual una de sus herramientas es llamada AltaStat. Dentro de ART 2.0 tenemos esta herramienta que es AltaStat, la cual clasifica automáticamente las zonas por tipo de calefactor. Es decir, agrupa los manifolds y los tips, básicamente. Una vez que las zonas se han clasificado y agrupado, Altastat aplica energía solamente al grupo más lento, a las resistencias de mayor wattaje, que en este caso son las resistencias de manifold. Y en este sentido, como podemos ver en la gráfica, nuestras temperaturas, lo que hace nuestro controlador, como les comenté inicialmente, primero revisa que no haya humedad. Si hay humedad, manda pulsos de potencia para poder eliminar esa humedad. Al revisar inteligentemente y monitoreando que ya no hay caídas a tierra, manda al 100% la potencia para minimizar el tiempo de calentamiento, el tiempo en que las resistencias de manifold lleguen al set point que nosotros deseamos o al que debe de trabajar. ¿Qué es lo que hace aquí lo interesante de nuestro sistema RT 2.0? Es que las resistencias o el grupo de tip, nuestro sistema va a calcular en qué momento es el adecuado para poder brindarles una mayor potencia y al final el objetivo es que las resistencias o la temperatura del grupo de manifolds y el del grupo de tips lleguen al mismo tiempo al set point. Con esto, bueno, reducimos degradación en las zonas de los tips, evitamos el error humano, el error a veces del operador. Muchas veces uno de los errores que tenemos es encender todas las calefacciones al mismo tiempo, lo cual, bueno, obviamente estamos degradando el material en las puntas, en los tips, porque son las resistencias tienen un área más pequeña y llegan mucho más rápido a su temperatura de proceso.
Bueno, el controlador Altanium con el sistema ART, ¿qué resultados tenemos en el ahorro de energía? Nuestra tecnología RT con AltStar consume hasta un 30% menos de energía, con otras ventajas adicionales como les comentaba. Es la única solución de control en el mercado para ajustar con éxito todos los moldes que se han probado, ¿no? Tenemos hasta un 42% más rápido en el arranque. Esto es, como comentábamos, desde el tiempo de calentamiento hasta que se fabriquen las piezas buenas. Algo muy importante es que evita la degradación en los tips, no los sobrecalienta. Este es lo que les comentaba. Muchas veces tenemos una mala práctica en cuanto a los arranques. Con este sistema o con esta tecnología que nuestros controladores brindan, no tendremos ese problema. Obviamente lo activamos directamente en los ajustes, que cada arranque él haga, él revise o visualice cuáles son las resistencias de manifold, cuáles son las resistencias de tip, y al darle start nosotros, él automáticamente va a va a revisar, hacer sus primeras revisiones a las resistencias. Si todo está bien, él va a dar el 100% de la potencia a las resistencias de mayor wattaje, y va a calcular el momento justo en el cual todas las resistencias del sistema lleguen a la temperatura de proceso. Con esto vamos a hacer un arranque exitoso, un arranque más rápido y con los ahorros de consumo de energía y ahorro en tiempo para el arranque. Obviamente esto también es importante, el no degradar los tips, porque por ejemplo, el tener degradando los tips en las puntas, o el material, perdón, el material en las puntas, pues nos va a generar una degradación. Materiales sensitivos a la temperatura, por ejemplo, como el policarbonato, o en algunas ocasiones el estar degradando el material o sobrecalentando la colada caliente cuando tenemos porcentajes de fibra de vidrio, ¿no? Muchas ocasiones se sobrecalienta e incluso se bloquean los conductos o los canales o el tip, y ya no podemos inyectar. Bueno, vamos a ver el tiempo de inactividad programado, que es un mantenimiento preventivo. Cómo nuestra colada caliente nos puede apoyar, la colada caliente adecuada nos puede apoyar en un mantenimiento preventivo. Como lo saben, el mantenimiento preventivo, o como lo sabemos todos, y para no nada más para las coladas calientes, es esencial, ¿no? Para mantener nuestro equipo trabajando dentro de ventanas de calidad en el cual podamos tener un control del mismo, ¿no? Un controlador de colada caliente es una herramienta con la cual podremos lograr este objetivo. En este sentido, lo que ofrecemos nosotros son funciones avanzadas de resolución de problemas que tiene integrado nuestro controlador de temperatura. De este modo, podemos detectar y reparar fallas eléctricas después de o antes de la instalación después del mantenimiento y antes de la instalación de una colada caliente en la máquina de inyección. Entonces, tenemos mucha ventaja en este sentido. La medición de amperaje y fugas a tierra, funcionalidad crítica para la detección eficaz de fallas. La revisión eléctrica en una colada caliente después de un mantenimiento es muy importante. Puede haber errores de cableado, podemos tener un error ahí, alguna resistencia abierta durante la instalación, o incluso alguna resistencia, aunque sea nueva, por la manipulación podemos dañarlo, algún cable que esté pinchado, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, una herramienta muy importante es el controlador de temperatura Altanium, debido a, como les comento, la tecnología que tiene en sus dispositivos de medición de corriente y fugas a tierra con gran precisión, nos pueden apoyar rápidamente a solucionar este problema o a identificar dónde tenemos este problema. Como les comento, esto nos puede ayudar bastante, o nos ayuda bastante después de haber realizado algún mantenimiento y poder validarlo. Tenemos una prueba que realizamos, que es una prueba de circuito, el cual se les realiza a las resistencias. Esta prueba diagnostica las fallas de circuito de las resistencias en la colada caliente, y además proporciona una guía de solución de problemas paso a paso, de una forma sencilla y rápida para poder solucionar el problema. En esta prueba de circuito podemos obtener
toda la información necesaria, desde la alimentación a las resistencias, como puede ser un daño en algún fusible, que la alimentación no sea la correcta, la que le esté llegando a la resistencia, qué guataje, qué impedancia tiene la resistencia, qué amperaje está consumiendo, qué voltaje está consumiendo, si tiene humedad o no la resistencia, si el cableado es el adecuado, si el termopar está trabajando adecuadamente, si está conectado, invertido, si no si no corresponde a la zona que debe de ser. Entonces, con esta prueba de circuito nos da el panorama completo de nuestra colada caliente. Después de realizar un mantenimiento preventivo, aplicamos esta prueba de circuito en la cual podemos ver si todo está trabajando adecuadamente. Esto con el fin de que al montarlo a la máquina no tengamos ningún problema y trabaje una vez instalándolo. Además, tenemos la opción de que nos da esta información, la podemos extraer ya sea en un reporte en Excel o en capturas de pantallas para tener para los reportes que son muy necesarios y validar estos mantenimientos. Además, también, bueno, nuestros controladores de temperatura no tienen la opción de guía integrada de resolución de fallas. Es una guía que nos ayuda, si el controlador encuentra alguna falla, nos ayuda o nos va guiando cómo poder encontrar la falla más rápidamente. Obviamente, con esto, pues nos hace más eficientes nuestra resolución de problemas. Diagnóstico del molde, una ventana dentro de tu molde. Con mediciones de corriente y voltaje de gran precisión y en tiempo real, porque nuestro controlador de temperatura brinda mediciones en tiempo real, ya sea de consumo de corriente, de guataje, consumo de voltaje, de puesta a tierra, todo esto lo monitorea en tiempo real. Tiene la capacidad de poder hacerlo. Y con esto, pues es una herramienta para la resolución de problemas y la validación de los moldes, ¿no? Tenemos esa gran ventaja. En este sentido, bueno, ¿cómo nos puede apoyar nuestro controlador de temperatura, ¿no? Por ejemplo, en una detección de fugas de plástico, ¿cómo es que funciona nuestro controlador de temperatura? La detección de fugas de plástico se basa en el control de la potencia promedio necesaria para mantener la zona en su valor de proceso. Es decir, qué consumo, en palabras rápidas, qué consumo de corriente está teniendo promedio para mantener el set point que le estamos solicitando, ¿no? Si esta variable este consumo se ve modificado o empieza a cambiar, es porque está pasando algo dentro de la colada caliente, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad o podemos ver, nuestro controlador va a ver el comportamiento de la resistencia en cuanto a consumo y nosotros en base a ese consumo podemos poner límites. Vamos a poner un ejemplo, si nuestra resistencia de tip está consumiendo 1 ampere o normalmente consume 1 ampere, nosotros podemos poner límites y cuando el controlador de temperatura identifique que estamos saliéndonos de esos límites o que está teniendo un funcionamiento el cual no es habitual, él nos va a indicar, así estás teniendo un problema. Por ejemplo, estamos consumiendo ya 1.3 amperes o 1.5 amperes. ¿Qué quiere decir? Que el controlador de temperatura está proveyendo más potencia para poder mantener ese set point. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Pues una de las causas puede ser que haya plástico alrededor del tip, en el cual esté pidiendo o el controlador de temperatura para compensar este plástico que tenemos ahí o esta masa que probablemente también esté tocando la parte fría de la placa, suministra más corriente. Entonces ahí es cuando el controlador de temperatura nos avisa y obviamente, bueno, ahí también depende mucho de la habilidad del operador o del departamento de mantenimiento en identificar el problema y tomar la decisión de parar para no poder hacer o para no tener un problema mayor, ¿no? Lo que pasa
en muchas ocasiones, en algunas ocasiones donde no se tiene bien contemplado ese parámetro, donde se fugan todas las coladas calientes, ¿no? Y que es un problema costoso y de tiempo muerto. Pero bueno, lo podemos revisar o podemos evitar esto con las detecciones o con las herramientas que tenemos. Como les comentaba, bueno, el plástico, podemos ver allí en la imagen, el plástico llena el área de la compuerta, el cual pues actúa como aislante y obviamente pues bueno, vamos a tener un consumo mayor de potencia para tratar de compensar ese plástico que se va a tener alrededor. Obviamente aquí también vemos que la detección de fugas, los efectos de la variación en el voltaje. También algunos controladores de temperatura traen esta función de detección de fugas de plástico, pero no traen el ajuste. Nuestra tecnología también trae un ajuste cuando hay un voltaje de alimentación, cuando se baja el voltaje de alimentación. Por ejemplo, en este caso, a una caída, como lo dice el slide, a una caída del 5% en el voltaje de alimentación provoca un aumento en el 3% en la potencia del calefactor. Esto pudiera ser o darnos una falsa alarma, ¿no? Al tener esos límites establecidos. Pero, ¿qué es lo que hace nuestro controlador de temperatura? Nuestro controlador de temperatura compensa esta caída de tensión y, bueno, hace que no se alarme o no nos dé ninguna alarma, ¿no? Simplemente compensa esa caída de voltaje. Él inteligentemente ajusta sus parámetros, sus límites y no nos daría la falsa alarma. Bueno, ahora veamos, ya vimos cómo nos puede ayudar en los mantenimientos preventivos, un controlador de temperatura. Ahora, cómo nos puede ayudar en los correctivos que muchas veces o no nos los quitamos, ¿no? Al, eh, gastar, no gastar, al invertir más tiempo en los mantenimientos preventivos, reducimos el tiempo de los mantenimientos correctivos, pero obviamente no nos los podemos quitar al 100%. ¿Cómo es que nos puede ayudar nuestro controlador de temperatura? Uno de ellos, bueno, que pasa frecuentemente es que un termopar de un tip se dañe. Tenemos el modo de seguimiento automático en el cual nuestro controlador de temperatura, al ver que un termopar se dañó o está abierto, tiene alguna falla, sigue la potencia de salida de otro similar. El controlador tiene la capacidad, por eso les llamamos inteligentes, de visualizar o de ver históricamente cómo ha sido su comportamiento y bueno, lo enclava o lo esclaviza, como normalmente lo decimos, a uno que tiene características muy similares y con esto, bueno, pues obviamente ya no paramos la producción y no paramos y la cavidad continúa trabajando. Tenemos otro modo de control manual automático. En este sentido, a la zona con falla se le asigna un ciclo de trabajo fijo en base a su potencia promedio histórica. El controlador de temperatura, si tenemos activada esta opción, el controlador de temperatura suministra manualmente, no enclavando alguna otra zona, sino directamente a él, pero en base a su potencia promedio que ha tenido. Eso es como se lo suministra. Tenemos también una opción que es la interconexión digital entre máquina y controlador de temperatura. ¿Cómo funciona? Interconectamos nuestro controlador de temperatura a la máquina. La máquina no necesariamente debe ser Husky, puede ser cualquier marca de máquina. Simplemente necesitamos algunas señales, algunos contactos secos que interconecten nuestro controlador de temperatura con la máquina. Es de suma importancia o esta opción es muy buena, ayuda mucho, porque, por ejemplo, si el operador quiere arrancar y las temperaturas de la colada caliente aún no están en temperaturas de proceso y el operador quiere arrancar, pues podemos ocasionar una fuga de plástico, ¿no? Más sin embargo, si tenemos esta interconexión, el controlador no va a dejar que la máquina o que el operador arranque hasta que las temperaturas de proceso sean o se haya llegado a las temperaturas de proceso. Por otro lado, si la máquina, por ejemplo,
para por algún motivo y tenemos resina, la cual es susceptible a la temperatura, bueno, pues obviamente nuestro controlador de temperatura va a seguir trabajando, va a seguir suministrando potencia a las resistencias de la colada y esto puede degradar el material dependiendo del tiempo en el que el operador se dé cuenta. En este sentido, lo que se puede realizar al parar la máquina, le da una señal a nuestro controlador y nosotros decidimos también en la configuración si nos vamos a un set point, a un set point más bajo o que apague las temperaturas definitivamente. Entonces, es muy importante esta opción esta opción que nos dan la interconexión entre el controlador de temperatura y la máquina. Modo de control prioritario. Tenemos también otra ayuda que es el modo de control prioritario, en la cual hay una configuración por zona y una configuración por sistema. Como les comento, todas estas configuraciones ya las traemos en los ajustes desde fábrica, pero los podemos, o el cliente o el moldeador puede modificarlos a como les convenga, ¿no? A cómo sea su proceso. En esta configuración de zona, si por ejemplo un tip se daña, la resistencia de tip se daña, normalmente los tips los configuramos por zona, el cual para no parar la máquina apagaría directamente la potencia y bueno, se eliminaría esa salida o esa pieza, ¿no? Entonces es una forma de cancelar sin poder parar la máquina. En la configuración de sistema, las dirigimos directamente a las resistencias de manifold. Bueno, obviamente porque, bueno, aquí ya hay un problema mayor. Si tenemos un problema en una resistencia de manifold, lo que hace el controlador de temperatura alarma para que el operador pueda ver y en su momento, si lo decidimos para el sistema, para la temperatura del sistema y obviamente con la interconexión a la máquina podemos hacer que el ciclo de la máquina se interrumpa. ¿Para qué? Para no tener problemas mayores, ¿no? Como puede ser una fuga de plástico también. Aquí lo que les comentaba un poco, ¿no? De la interconexión, evita la degradación. Lo podemos hacer cuando para la máquina, también nos da la opción nuestro controlador de temperatura de tener un temporizador. Por ejemplo, si para la máquina y damos 5 minutos, ¿no? En el temporizador que lo tenemos programado con anterioridad, en lo que el operador arranca nuevamente y si el operador no se da cuenta que la máquina está parada, bueno, obviamente al acabar este tiempo, el controlador de temperatura apaga el suministro de potencia a las resistencias del manejo para no degradar el material. Aquí tenemos un caso de estudio de una interconexión de máquina. Es muy bueno, muy bueno este caso de estudio. El desafío era minimizar los casos de material degradado debido al tiempo de residencia prolongado durante los paros de producción. Era un policarbonato. La solución fue justamente hacer la interconexión de la máquina con el controlador de temperatura para que fuera a una temperatura de stand-by. Como resultado, el cliente pudo reducir significativamente los casos de material degradado, lo que dio como resultado un ahorro anual de más de $25,000 en costos de limpieza y 4 semanas de producción, ¿no? Como lo sabemos, cuando se degrada, en muchas ocasiones tenemos que bajar el manifold para poder darle una limpieza. eh, eh, y podamos volver o regresarlo nuevamente a producción. Las especificaciones de la pieza fueron 4.5 gramos y es un componente autoinyector. El controlador de temperatura de colada caliente es más de lo que dice su nombre, ¿no? En resumen de esta plática, los controladores de temperatura de colada caliente no todos son iguales, como lo pudimos ver durante la presentación, no todos son, son lo mismo, parecieran, pero no lo son. En este sentido, no hay que subestimar la capacidad de un controlador de temperatura de alto rendimiento. Como lo vimos, este puede contribuir significativamente en los resultados finales. También, como lo vimos, la eficacia del algoritmo de ajuste de un controlador tiene un impacto directo
en el rendimiento, ¿no? Lo que comentábamos del PID. Un controlador de temperatura de colada caliente es capaz de hacer más que controlar la temperatura, como lo vimos, no nada más controla la temperatura de un sistema, sino también es una herramienta sofisticada para diagnosticar fallas e incluso para ayudarnos a solucionarlas, ¿no? Con esto, con esta herramienta también podemos minimizar el tiempo de inactividad. La productividad puede verse mejorada por el tipo de controlador de temperatura que ocupemos, ¿no? Debemos de ocupar un controlador de temperatura adecuado a nuestro proceso, el cual nos brinde todo el apoyo, todas las herramientas, todas las funciones necesarias para tener una buena rentabilidad en nuestro producto y tener un buen porcentaje de eficiencia en nuestros equipos. Bueno, con esto damos por terminado la presentación. Muchas gracias. Nuestros controladores, como un punto final aquí, nuestros controladores de temperatura, bueno, tienen muchas más funciones, las cuales pueden apoyarlos a todos los moldeadores. Eh, por cuestiones de tiempo vimos algunas nada más, pero sin ningún problema podemos revisarlas individualmente en base a las necesidades de cada moldeador. Bueno, pues muchas gracias a los participantes. En este momento regreso contigo, Natalia, para contestar algunas preguntas. Felipe, muchísimas gracias por esa presentación tan informativa. Ahora sí daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Quiero recordar a nuestros asistentes que pueden a través del botón de Q&A dejarnos sus preguntas para responderlas. Aquí ya tengo unas, entonces te voy a leer la primera. ¿El controlador recuerda los ajustes o vuelve a hacer ajustes cada vez que se inicia el molde? Muy bien, Natalia. Bueno, es una muy buena pregunta. La respuesta es sí. El controlador recuerda los ajustes. De hecho, como les comento en nuestra página principal de ajustes, ahí tenemos una opción en la cual debe de estar siempre activada para que pueda recordar todos los ajustes que realizamos en el día a día. Lo ideal es que el autoajuste se realice una sola vez para mantener siempre los mismos parámetros en el proceso, especialmente en el área médica, que es muy importante tener los mismos parámetros para mantener siempre una pieza con las mismas características, ¿no? Eh, Cada vez que se ponga en marcha el molde, el controlador de temperatura debe tener la misma información para que la pieza, nuestro producto, sea consistente, ya sea con la misma calidad y con las mismas dimensiones, con el mismo peso. Muchas gracias. Te leo la siguiente pregunta. ¿El ART 2.0 es automático? Sí, sí, nuestra tecnología RT 2.0, nuestra tecnología de razonamiento que tiene el controlador de temperatura Altanium, es automática. Cada vez que probamos un nuevo molde, él realiza una nueva configuración, un tuning específico para ese molde con los beneficios que nos da esta tecnología, ¿no? Como lo vimos, que es el tiempo de calentamiento y estabilización, menores tiempos que en otros controladores, el control de la temperatura preciso, exacto, repetible, reduce el tiempo de residencia en la parte de los tips, eh, nos apoya en no degradar el material o no sobrecalentar el material, como fue comentado durante la plática, al identificar qué elementos o qué resistencias darles la potencia primeramente y llegar o que todas las resistencias del sistema involucradas lleguen al mismo tiempo a la temperatura de proceso para hacer un arranque exitoso. Cuéntanos, ¿el sistema hace ajustes continuamente, incluso mientras está en producción? Sí, el sistema puede realizarlos, pero en este sentido, si tenemos un proceso estable, el controlador no tendrá la necesidad de hacer alguna modificación directamente en proceso, ¿no? Que eso es
lo que es lo ideal para los equipos, ¿no? Pero sí, él puede hacerlo, como les comento, una vez bien configurado el equipo, si tiene alguna falla en un termopar, puede darle seguimiento a otro termopar para que no pare la máquina y para no cancelar alguna cavidad. Si tenemos algún problema en un manifold, nos avisa, tenemos problema en un manifold. Si tenemos la interconexión a la máquina, va a parar la máquina para que no siga inyectando, perdón, y no tengamos problemas de fugas de plástico en la